Universidades, tenemos aquí a un decano, ya presentamos a toda la mesa, a mis compañeros, pero Lucas Jerez está en la Facultad de Psicología de la UBA porque entiendo que hay clases públicas. Lucas, buenas tardes. ¿Cómo te va, Hugo? Efectivamente, Independencia al 3000, estamos nosotros trabajando en la puerta de esta Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Hemos estado recorriendo en estos últimos días, en estas últimas horas, varias facultades y te tengo que decir que por lo menos de las dependientes de la Universidad de Buenos Aires, por lejos, esta de Psicología es la más cuantiosa, ¿no? En términos de cantidad de alumnos precisamente que están participando de estas clases públicas. Desde el día lunes hubo una asamblea, se decidió tomar la facultad el lunes por la noche, medida que se propagará hasta el próximo viernes, donde va a haber una nueva asamblea. Ya prácticamente, seguramente la definición va a estar más bien sobre el día lunes y verán si la próxima semana también sigue tomada esta facultad de psicología. Como puedes ver, varias aulas, entre comillas, varios grupos, varias cátedras se están dictando aquí en la puerta de esta avenida Independencia al 3000, de esta Casa de Altos Estudios. A las 18, a las 6 de la tarde se va a cortar avenida Independencia y Jujuy. ¿Lo van a permitir? Total o parcial. Esto todavía los centros de estudiantes... Claro. Me parece que ahí va... Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Por eso es que estaban viendo... Porque hasta ahí veo el tránsito, que es un derecho es que justamente... el protocolo de orden público se va a aplicar, ¿no? Claro, claro. El libre tránsito tiene que estar garantizado. Vivimos en un país con un ordenamiento legal y por más que exista una manifestación, en este caso no pueden impedir el derecho de otro. Aunque vemos allí las clases, se ve mucha gente, se ven muchas... hay algunos alumnos más allá, más acá menos, ¿no? Sí, en los extremos, digamos. Fíjate que acá tenés, por ejemplo, mira, esto es curioso, para que los chicos se orienten, ¿ves? Para ver, obviamente que adentro tienen un aula asignada, pero afuera, con todo este desorden, por ahí se han ordenado de esta manera. ¿Ves? Le ponen Klein, le ponen a esta, le ponen Beauvoir. Bueno, claro, es el nombre del titular de la cátedra. Históricos, célebres psicólogos. De psicólogos. Tenés también, por ejemplo, el de Freud. Bueno, le ponen, mira vos. Pensé que era el no. Porque a veces se identifica, qué sé yo, el aula con el nombre del titular de la cátedra para que los... ¿Y qué está enseñando esa profesora, por ejemplo? Sí, ¿no? Evidentemente. Sí, vos sabés que es la primera vez que veo que tienen un audio amplificado. Es la primera vez. Sabés que más temprano estuvimos en la de medicina y se escuchaba poco, había mucho sol. El tema, Hugo, ¿sabés cuál es? Estamos en la avenida Independencia y en rigor a la verdad está la mitad cortada. Claro. O sea, 3 carriles los tenés cortados y 3 carriles los tenés habilitados. Generalmente los carriles por donde circulan los colectivos. Es decir, el tránsito, fíjate allá, Seba, te va a mostrar al fondo cómo se produce el embudo, ¿no? Vos venís circulando y una vez que llegaste a Jujuy, te encontrás con este embudo y te quedan solamente 3 carriles habilitados para circular. Repito, 6 de la tarde, corte, total o parcial. Lo vamos a dejar ahí en veremos hasta que definan los estudiantes. Volvemos con vos en instantes desde Psicología de la UBA. Y Pablo Corso está en Medicina y está con otro móvil de La Nación Más. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes. En la antesala, en la próxima hora de que comiencen a congregarse los estudiantes de las diferentes universidades, en especial la UBA, las diferentes facultades, en la Marcha de las Velas rumbo al Palacio Pisurno, te muestro esta imagen, ¿no? Que es la imagen de la semana que se replicó durante las últimas 48 horas, las clases públicas en las escalinatas sobre la calle Paraguay. Por ejemplo, la clase de Fisiología de segundo año, de Farmacología allá en el fondo. Bueno, esta es la constante, ¿no? Las clases públicas con los estudiantes junto con sus docentes, esperando también el paro, ¿no? De mañana jueves por 24 horas en reclamo salarial. ¿Qué va a suceder, no? Va a suceder lo siguiente: a las 5 de la tarde se van a congregar los estudiantes en consonancia con los gremios docentes y no docentes en la Plaza Jusey, emblemática, ¿no? Donde confluyen diferentes facultades. Estamos hablando de ciencias médicas, económicas, bioquímica y farmacia, odontología. Bueno, va a ser el punto, el escenario de reunión para congregarse y a las 6 de la tarde van a empezar a marchar. Atención con esto, porque hay dos versiones. Inicialmente iban a circular 400 metros, las 4 cuadras que nos separan de la Plaza Jusey con el Palacio Pisurno por Paraguay, evitando generar un caos de tránsito en plena hora pico. Pero atención
atención. Esto hace instantes me confirman que los estudiantes de Ciencias Económicas del otro lado de la plaza quieren cortar la avenida Córdoba e ir en contramano también junto a diferentes estudiantes rumbo a la Secretaría de Educación. Hay dos versiones, veremos qué sucede en la próxima hora. Lógicamente va a ser un caos de tránsito, teniendo en cuenta que va a ser muy masiva esta movilización. Bueno, Pablo, volvemos con vos en instantes. Allí los móviles de la Nación, más que nos van contando de estos paros, de esta clase pública, lo que va a pasar a las 6 de la tarde. Gracias, ya volvemos. Hasta luego. Bueno, hola Jenny, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Mucha información, ¿no? Muchísimo para hoy. Para hoy. Bueno, y aquí estamos con Guillermo Oliveto, que es decano de la Universidad Tecnológica Nacional. Le agradecemos que esté presente como autoridad universitaria. Y está Juan Martín Agosti, que es referente de Somos Libres en la Facultad de Medicina de la UBA. Una primera mirada, Oliveto, gracias. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, a ver, este conflicto tiene un origen que es el problema salarial que venimos arrastrando y la no aprobación o el veto confirmado, digamos, de la ley de financiamiento universitario, que en realidad lo que venía a hacer esa ley de financiamiento universitario era cubrir lo que se perdió, digamos, por la inflación, dado que no hubo paritarias docentes y no docentes, y además los aumentos que se fueron dando están muy por debajo de la inflación, incluso por debajo de lo que es los trabajadores del Estado. Con lo cual, bueno, eso pone en una situación aún con la compleja. baja de la inflación hay una pérdida salarial, usted dice. Sí, claro, porque de hecho este mes, por ejemplo, teníamos 3,5 de inflación, el aumento iba a ser del 1%, ahora hablan de un 6,8% por decreto, digamos, pero nosotros venimos arrastrando una pérdida desde el principio del año. Por eso quería que usted la aclare. Sí, claro. Y a la vez, la discusión salarial siempre es válida, incluso, sobre todo cuando se trata de educación. La pregunta es si se actuó de la misma manera con el gobierno anterior. Hubo un montón de Digo, para ver si hay algún tema político que usted pueda hubo planteos visibilizar. por falta de giro de los gastos de funcionamiento, por las paritarias docentes, que también corrían por debajo de la inflación. Sucedió en algunos lugares muy particulares. Bueno, hoy nosotros, la UTN de Buenos Aires, no está en una toma. ¿Usted está de acuerdo con la toma conceptualmente? Yo lo que no estoy de acuerdo es en forzar a la gente. Por ejemplo, yo he visto tomas que obligan a no entrar a la facultad o a no salir de la facultad, o a eso mantener de reina. Un docente que quiere dar clase en un aula cuando hay una clase pública en el exterior, se lo impiden. Eso creo que está pésimo. Primero porque cerrar una facultad como medio de protesta. La facultad es de todo, no es de un sector. Pero al margen, digo, cerrar una facultad. Vos pensás que cerrar una facultad es una forma de, bueno, queremos la facultad cerrada. O sea, es como un metamensaje muy peligroso. Muy peligroso, está bien. ¿Y está de acuerdo con que se auditen los fondos? Absolutamente. Y de hecho, la UTN adhirió al convenio con la CIGEN cuando se planteó oportunamente, porque en el 2022 Zanini lo cortó, entonces procurador del Tesoro, y luego y ahora Barra lo volvió a incluir. Sí, pero una de las universidades que adhiere es la UTN. De todas formas, yo creo que el organismo correcto para la auditoría es la Auditoría General de la Nación. Está bien, pero ella la audita en general después, ¿no? Controla por eso. La CIGEN puede intervenir. A nosotros, en particular, la Regional Buenos Aires, la CIGEN nos ayudó muchísimo en la auditoría, porque la auditoría a nosotros nos sirve para ver si hay algún procedimiento que se está haciendo mal, por ejemplo. Y a mí me parece bárbaro y muy válido. ¿Le parece que conversemos con un alumno? En este caso, que es referente además de Somos Libres en la Facultad de Medicina de la UBA. Sí, exactamente. ¿Cómo están? Juan Martín, sí.
Bueno, mira, yo creo que hay que dividir lo que es los reclamos salariales, que son válidos, de lo que son las tomas y los paros que ocurren en las facultades. Okay. Por un lado, uno puede reclamar que tiene que haber una recomposición salarial. Sí. Y eso puede ser válido. Ahora, tomar una facultad me parece algo completamente fuera de lugar. Impedirle a los docentes que quieren dar clase que den clase también. Y, por ejemplo, amenazar a los que no quieren tomar la facultad, que es algo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Facultad de Medicina el lunes, es algo que no podemos permitir. Entonces, los que quieren dar clases públicas lo pueden hacer. Incluso hay jefes de cátedra que permiten que los docentes que quieren dar clases públicas lo hagan y los que no, que lo den en el aula. Claro. Pero no podemos permitir que haya alumnos que nos vengan a decir que como ellos en sus votaciones deciden tomar la facultad, yo, por ejemplo, como ayudante de 2 materias, no puedo dar clase o no puedo tomar examen. ¿Y algunos episodios de violencia que se dieron? ¿Qué pensás? ¿Están agitados de este sector que tal vez politiza el reclamo genuino? Yo creo que sí, que están agitados episodios de violencia. El lunes, como te decía, en la Facultad de Medicina hubo una asamblea que hicieron alumnos del Frente de Izquierda, donde me vinieron a amenazar diciendo que si yo hablaba ¿sí? en esa asamblea iba a correr riesgo mi seguridad. Perdón, ¿cómo? Me han venido a decir que si yo hablaba en la asamblea del lunes, corría riesgo mi seguridad. Cuando vos decís, me vinieron, es decir, son más de uno. Es el que se Sí, acerca. 2 personas vinieron a abordarme en la facultad, a decirme que no se me ocurra hablar porque va a haber problemas. O sea, te tienen identificado por un lado. Sí, en la Facultad de Medicina me conoce la gran mayoría de las personas. Mayoría. Sí. Está bien, sos referente Sí. político como... Ahora, yo estoy a favor del debate. Me parece bien que todos, de izquierda, kirchneristas, de derecha, que cualquiera pueda dar su debate y su mirada. Me parece muy peligroso que haya personas que vengan a decir que si vos no estás a favor de ellos, te van a amenazar. Y eso es algo que está pasando y que hay que terminarlo inmediatamente. ¿Y ves que se puede ir terminando o ves que los episodios de violencia, este tipo de gestos, muestran que esto no tiene fin y que están allí como atrincherados, ocupando el espacio porque hay otra intención detrás? Mira, yo creo que son unas minorías. La realidad es que cuando uno habla con los docentes, más allá del reclamo puntual salarial, Sí. nadie está de acuerdo con tomar la facultad. Es más, la Facultad de Medicina en este momento no está tomada, por más que hayan hecho una Sí. asamblea de 300 personas que no representan absolutamente a nadie. Entonces, son minorías que lamentablemente te amenazan y van a seguir con hechos de violencia, pero yo creo que si uno no le llega el apunte, ¿En la UTN prontamente va a desaparecer. ¿Pasa lo mismo, decano? No, yo decía antes que... Sí, pero no, hay- de expresiones, no de toma, quedó claro. No, expresiones tampoco. Expresiones así A ver, no. de sectores que quieren apropiarse del resto o que dicen ser representantes. Porque ayer hablábamos de la asamblea, le preguntamos a alguien que... ¿y cuánto votó la asamblea? 500, pero resulta que son, no sé, 15.000, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces no son representativos. Eso también, digo, a la hora de aclarar la información está bueno. Sí. No hubo hasta ahora asambleas en la facultad. Nosotros hoy justo tenemos reunión de consejo directivo y seguramente vamos a generar alguna... Yo pienso en una asamblea informativa. Correcto. Una especie de clase pública, pero sobre todo... A ver, yo soy docente, de hecho el lunes Sí. di clase. ¿Es titular? ¿Docente? Sí, soy docente titular. Y lo que hice fue tomar 15 minutos del inicio de la clase Claro, está bien. para, más que hacer un pequeño comentario, pero sobre todo contestar preguntas. Y la verdad, la pregunta lo que vi era mucha desinformación o falta de conocimiento en términos de Sí. preguntar cómo es que se estructura el presupuesto o cómo es que llega al salario docente, Claro. qué pasa con los gastos de funcionamiento. Este tema de si se aumentó el 270%, ¿a qué afectó el 270%? Bueno, Claro. y todo eso ¿Usted, se ¿cuál explica. es el presupuesto de UTN? ¿Lo conoce? ¿Lo que recibe La Regional Buenos Sí, Aires? sí. ¿Dónde está usted? Al momento de hoy, aproximadamente 14.000 millones. Correcto. ¿Sabe por qué? Porque el los año números 2023 ayudan, 9.000 millones total. 14.000 millones. ¿Sabe por qué? Ayer vino el decano de odontología de la UBA y él recibía 11.000, él no, la universidad que representa, 11.000 millones de pesos. Sí. La UTN Regional Buenos Aires recibe 14.000 millones de pesos. Tenemos ¿Qué- 15.000 estudiantes nosotros, ¿no? Este es un datazo, ¿no? Porque odontología está bien, tiene unas prestaciones que son realmente de Claro. una calidad Sí, sí. y de un costo muy alto, pero hablaba de 2.200 alumnos
y había 1.400 o 1.600 docentes y 450. Es decir, que entre empleados y alumnos era casi 1 a 1. Sí. Usted acá dice que son 15.000 alumnos. Exacto. ¿Y cuántos docentes? 1.400. 1.400. O sea que hay 10 alumnos por docente, ¿no? Aproximadamente. Sí. ¿O dije mal? 15.000, no, 100. 15.000 dividido 1.400. Encima me salió mal la cuenta. A mí también. Mal lo mío. Docente. ¿Y personal no docente? No docente tenemos 280. 280, entonces ahí sí suma, ¿no? 280. Más hay personal contratado también porque no tenemos planta deprimida, no nos alcanza la cantidad de no docentes para cubrir todas las necesidades que tiene la facultad. Perfecto. Pero bueno, esa es más o menos. Y de nuevo, 14.000 millones es hasta el día de hoy. Sí. Porque nosotros, como es un presupuesto reconducido, nosotros no sabemos cómo va a terminar el año. No es un presupuesto, justamente, como se recondujo. Sí. Y depende mucho era la variable salarial. Sí. Era 10. Era 10. La variable salarial es muy importante porque en el caso de la UTN Buenos Aires es 95% la carga salarial frente a los gastos de funcionamiento. Nosotros tenemos ahí, al tener esa carga salarial, depende del aumento que se le vaya dando a los docentes y no docentes, bueno, eso va a dar un número final que todavía no conocemos. ¿Tiene chofer, decano? No tengo chofer. No tiene chofer. No. Lucas Jerez está en la psicología, en la Facultad de Psicología de la UBA. Lucas, con una docente allí para conversar. Hugo, bueno, vamos a hablar efectivamente, con Joya Cardoso, que es la profe de técnica de grupos. Ahora nos va a explicar seguramente de qué se trata la cátedra. Bueno, profe, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, muchas gracias a ustedes por estar acá también difundiendo lo que está pasando en las universidades públicas. Nos llamó la atención en lo particular que recorrí diferentes universidades, la UNPAS y varias facultades de la UBA, y es la más numerosa por lejos esta clase pública. Bastante, hay bastante movimiento. Bueno, acá estamos organizados en la Facultad de Psicología, junto con otras 100 facultades en el país, en asambleas donde estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, definimos también estas acciones para visibilizar lo que está pasando. Lógicamente, los estudiantes están mostrando en todo el país ser los protagonistas de la defensa de la educación pública, también por sus reclamos, por el boleto educativo, por las becas integrales. Los docentes estamos acompañando esto porque creemos que de conjunto la comunidad educativa tenemos que pelear por nuestro presente, pero también por el futuro, para que todos puedan acceder a la educación superior. Sabemos que la facultad está tomada y así va a ser hasta el viernes. Y la pregunta es, ¿cómo es la dinámica? ¿Cada jefe de cátedra elige o da la posibilidad a sus ayudantes de poder hacer la clase afuera? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, en la Universidad de Buenos Aires y en las universidades existe la libertad de cátedra. Eso implica que cada cátedra puede tomar distintas elecciones, distintas decisiones de cómo acompañar este reclamo. Acá, lógicamente, hay docentes que estamos solicitando que más docentes se sumen a esto, porque muchas veces algunas autoridades universitarias, ¿no?, los rectores, los decanos, que pertenecen a espacios políticos, al radicalismo, en nuestro caso, en esta facultad, al peronismo en otras, determinan también en cátedras que son aliados de ellos cómo llevar adelante la modalidad. Lo que decimos es que la forma de defender la educación pública en este momento es acompañando estas medidas y que las clases están garantizadas, ¿no?, frente a todo discurso que empieza a meter un terrorismo universitario de que se va a perder el cuatrimestre. No, acá nadie va a perder el cuatrimestre. Lo que estamos haciendo es este cuatrimestre luchando para justamente que muchos estudiantes puedan terminar sus estudios y para que los docentes y trabajadores no docentes podamos mejorar nuestras condiciones laborales y salariales. Te va a saludar Hugo Machiavelli. Hola, ¿cómo estás, Hugo? Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Gracias por esta entrevista. ¿Te puedo preguntar cuánto es tu ingreso para ubicarme también en la realidad que tienen los docentes o los profesores? Sí, yo soy ayudante de trabajos prácticos con una dedicación de 10 horas cátedra y cobro 126.000 pesos en este mes.
Claro. Es una realidad que tienen muchos docentes universitarios. El 85% de la docencia universitaria estamos bajo el índice de pobreza, el 60% de los trabajadores no docentes está bajo el índice de pobreza. De diciembre hasta acá perdimos 25 puntos del poder adquisitivo, pero esta es una situación que ya viene de arrastre. Desde el 2015 hasta acá estamos perdiendo un 45% de nuestro poder adquisitivo. Y hay un desfinanciamiento, ¿no?, que ya viene hace rato en las universidades públicas, que se traduce en sus recursos, en las condiciones laborales, pero también de quienes sostienen incluso condiciones laborales, como por ejemplo, lo que no dice este gobierno es que gran parte de las universidades se sostiene gracias a la docencia ad honorem, quienes trabajan gratis. Sí, pero no debería ocurrir, nadie debería trabajar gratis. Te agradezco mucho este tiempo y lo que vos te expresás es importante porque es parte de este escenario que estamos abordando. Gracias, muy amable. Gracias, Lucas. Volvemos con vos. Muchas gracias a ustedes. En Un placer, Hugo. Oliveto, una última mirada, agradeciéndole la visita. A ver, la mirada es ¿qué es lo que debe ser la educación? Digo, yo tengo una mirada, quizá porque doy pensamiento sistémico, tengo una mirada sistémica. Y yo creo que justamente el sistema universitario, pero además el sistema educativo no es un sistema, porque no está la definición de sistemas en un conjunto de partes interconectadas entre sí en la búsqueda del cumplimiento de objetivos. Entonces, la interconexión prácticamente no existe. Y eso es una lástima porque hay un montón de temas que se repiten, porque hay cosas, hay estudiantes que salen creyendo que están preparados para ingresar a la universidad y no lo están, porque hay temas dice que es como un eslabón aislado el sistema universitario. Exactamente, son eslabones aislados. Esto es lo que también se piensa, ¿no? En relación a los que salen de la primaria, entran a la secundaria, llegan a la universidad, que no llegan con los elementos, que llegan muy poco, los que se gradúan son menos, es decir, hay una revisión en general que usted está de acuerdo. Absolutamente de acuerdo y además porque hoy nosotros estamos tratando de ayudar a los estudiantes que están complicados con la cuestión académica en términos de cómo ingresar a la universidad. O sea que lo veo muy cerca de lo que piensa el gobierno en un punto. A ver, no en términos de lo que es la mirada sobre lo que debe ser la universidad pública, me parece a mí. Porque, de nuevo, la universidad pública es el motor del crecimiento del país y es el motor de la movilidad social ascendente. Eso está demostrado palmariamente. Los datos de hoy nos acompañan, ¿no? A ver, yo lo que digo es que la mitad de la población pobre nos destruyeron, ¿no? No, absolutamente. Entonces eso, país en guerra. Por eso, cuando se pocos graduados, ¿no?, plantea un no diálogo, creo que ahí hay una situación. Yo creo que hay voluntad de algunos sectores. Estamos en democracia, hay que armar una mesa y sentarse y dejar de lado los fanatismos y las cuestiones partidarias y decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en qué queremos para nuestra juventud. Guillermo, muchas gracias por su visita. Una mirada última. Bueno, yo quiero construir un futuro en la Argentina, no me quiero del país y yo por eso me gustaría que la universidad tenga salarios acordes al poder adquisitivo de la gente, me gustaría que el presupuesto sea acorde, que esté auditado, que podamos tener buenas cursadas. Y por otro lado también me gustaría que ciertos sectores de la política dejen de utilizar a la educación con fines políticos, como cuando uno escucha ciertos alumnos diciendo que están a favor de que se caiga el gobierno o de voltear el gobierno de Milei. Me gustaría que estén más preocupados por la educación pública realmente y no por el gobierno de Milei. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Arrancó el juicio Cositorto mientras lo de San Pedro